¿Qué versión tuya salió de la casa que ni tú conocías? ¿Alguna vez dudaste de tu fe? ¿Qué sueño tenía ese Juan, ese niño que hoy ya no tienes? ¿Qué le dirías a alguien que está buscando a Dios hoy? ¿Qué recuerdas del niño que se paró por primera vez a cantar? Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Trapitos al Sol. Gracias por conectarse en un capítulo más con nosotros. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que vayan a nuestro perfil y se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de los capítulos nuevos que traemos cada semana para ustedes. Hoy tengo a un invitado muy especial. Es un invitado que recientemente ustedes lo pudieron ver y pudieron conocer mucho más de él en la Casa de los Famosos Colombia. Además, es un chico muy talentoso con un vozarrón increíble y tiene una historia muy linda que espero que ustedes puedan conocer al igual que yo. Amigos, él es Juanse La Verde. Juanse, bienvenido. ¡Ay, qué bonita bulla! Bienvenido a Trapitos al Sol, mi Juanse. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias No, por estar acá con nosotros. No sabía que existía Trapitos al Sol porque está viendo en México, pero vean qué chévere, gracias por la invitación. Vamos a ver hoy qué vamos a hablar, Vamos va a a estar ver qué tal. picante. Mi Juanse, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estos días fuera de la casa? Ya llevas bastante tiempito fuera de la casa. Estuviste encerrado por mucho tiempo. ¿Cómo te has sentido estos días, este tiempito que ya has estado como otra vez en la realidad? Nada, rebelizándome un poquito más porque me dijeron las psicólogas, tienes que salir a descansar. Y no pasó. Yo estoy como trabajando mucho, ahorita estoy pues en el lanzamiento del álbum, acabé de llegar de Ecuador, me dieron un premio allá súper bonito. Wow. Estaba como en show allá, estuve ahorita en show ayer, tomé un vuelo a las 4 de la mañana y me volví a Bogotá a otro show en la noche con Fashion. Entonces estoy como de aquí para allá un poco, pero muy feliz igual. Facturando. Facturando, ustedes saben que todo es para bien, o sea, Bien. tanto lo bueno como lo malo, tal cual. Me encanta. Mi Juanse, hay, pues digamos que muchas personas tuvieron la oportunidad de saber de ti cuando entraste a la Casa de los Famosos, pero realmente tu historia empezó muchos años antes. Cuando decidiste participar en un reality musical en el que ganaste y tuviste como una participación increíble que además en ese tiempo causó un boom en Colombia, muy apoyado por la gente, bastante querido por las personas. Cuéntame cómo fue esa experiencia en este reality. Bueno, de hecho todavía mucha gente no sabe que soy yo el niño chiquito que gané la voz hace unos años. Como que todavía encuentro muchos comentarios de esos, pero sí, muchachos, cambié, me tatué. Pero no, fue una experiencia bastante loca. O sea, a los 11 años pues empecé con esto, la carrera musical, sin saber que era una carrera musical. Pues a esa edad pues yo solo sabía colegio y casa tal cual. Y pues entré a la voz por una abuelita que murió y le canté en su funeral y una tía me escuchó cantar y dijo, hay que inscribirlo. ¿Qué canción le cantaste? ¿Han escuchado la de Yo te extrañaré, tenlo Sí. por seguro? Esa tal cual. Se la canté, mi tía me escuchó cantar, me inscribieron con un video súper antiguo y pues pasé. Era un niño súper introvertido, o sea, tenía como siempre diferentes vidas, ¿no? Porque mis papás desde muy chiquitos son actores, cantantes, bailarines, entonces como que en casa siempre era muy extrovertido, pero fuera de casa, en el colegio y demás, era muy introvertido. Ok. Me hacían mucho bullying y matoneo por pues tener talento cuando era chiquito. Ok. Y pues porque todos sabemos que en Colombia, en todos los colegios, cuando uno tiene talento, le pasan las materias, entonces la gente era Sí. envidiosa. Y es de las izadas de bandera, que Tal los cual. profesores quieren. Tal cual, entonces me querían mucho y desde muy chiquito como que sufrí mucho ese matoneo. Cuando ganó la voz y mi vida cambió por completo, pues de la noche a la mañana me dijeron, eres cantante. Ok. De la nada me dijeron, tienes una empresa y tienes a 50 personas trabajando para ti. Y yo tenía 11 años. Entonces yo era como, ok. ¿Qué es trabajar en esto? O sea, Claro. mi familia siempre ha sido como de trabajos más rudos, ¿no? Como la rusa, hacer casas y demás, ¿no? Mi familia es de Bosa, entonces pues todos teníamos como una perspectiva del dinero y del trabajo muy diferente. Cuando empiezo a hacer shows y empiezo a ganar mucho dinero de la nada, pues llega a ser como algo abrumante porque tenía esto inmenso que era nuevo y a la vez mucha tensión también era nueva. Claro. El entrar a centros comerciales, o sea, era re loco porque se paralizaban los centros comerciales en cualquier parte de Colombia. Empecé a tener una agenda de 3 años repletísima
más de 10 a 9 shows a la semana y mucho trabajo. Eran meses inmensos, 7 meses sin volver a mi casa. Dejé el colegio presencial, me pasé al colegio virtual y mi vida como que tomó un rumbo bastante loco. De la nada pues mi primer show fue en el estadio de Cali. Ok. Entonces esa vida como que llegó a mí, o sea, yo hice como todo el proceso al revés, ¿no? Normalmente un artista empieza como de menos a más. A mí fue totalmente lo contrario. Y hasta el día de hoy, pues ya he hecho la mayoría de los estadios en Colombia. Y es una locura. Wow. Entonces ha sido como un proceso bien bonito. Pero pues tal cual. Como inicié al revés, nunca fui fan de nadie. Entonces no es como de que era chiquita y no, yo soy fan de Yatra. No, porque Yatra lo conocí recién entré a La Voz. Me sabía su canción por mi hermana. Y como mis papás eran cristianos, yo no tenía ni idea ni conocimiento de la industria o del mundo de los artistas. Nada. Cero. Yo conocía a Cristín de Clarion, Alex Campos, pero a otros artistas no. Entonces de nada compartir escenario con Gracie, con Goyo, Khalil Dande, y que ellos se me acercaran a decirme como, hey, te amamos. Era una locura. Wow. Camilo Echeverry también fue uno de esos que me dio muchísimo. Los Montaner siempre me quisieron muchísimo también cuando era muy chiquito. Entonces como que me enfrenté con ese mundo muy pequeñito. Fue muy chévere. Obviamente esto generó muchas cosas en mí porque ya tenía como bastantes personalidades. Creo que ahorita en la hora, cuando me vieron en la casa, se dieron cuenta que tengo muchas personalidades. Puedo ser muy tranquilo, como puedo ser muy rudo, como puedo ser muy chilletas o puedo ser muy fuerte y muy rebelde. O sea, como que estas personalidades se empezaron como a fragmentar mucho porque, claro, cuando estaba con mis compañeros o amigos, cuando yo de vez en cuando iba al colegio presencial, igual era muy retraído por este pasado. Cuando me subí a un escenario era súper extrovertido porque era Juanse. Claro. Y pues obviamente como que dejé de ser un niño a pasar a ser un adulto cuando ciertas cosas empezaron a caer sobre mí. Responsabilidades con contratos, responsabilidades con el de vestuario, con el de maquillaje, con el cuántas canciones vamos a sacar, cuántos deals, contrataciones, amarros, o sea, cosas que uno tiene que aprender y que me tocó empezar a entender desde una edad muy temprana. Claro, desde chiquitico. Tal cual. Entonces como que entre todo el amor de la gente, que fue una locura porque realmente fue muy fuerte, creo que me amaban más por fuera de Colombia que hasta adentro. Sí, porque además, digamos que uno veía como videos o notas como de prensa, de cosas que de pronto hacías y en países como México, Argentina, o sea, una locura y uno decía, ¿hasta dónde llegó? Como uno, tu talento, también la visibilidad del reality del que saliste y fue tremenda la manera en cómo lograste crear un fandom, o sea, muy grande. Y yo no lo creé, fíjate. O sea, es que eso era lo más loco, como que todo se empezó a construir de una forma tan orgánica y fuerte que en un punto cuando empecé a entender un poco más el medio, por ejemplo, hoy en día voy a México, hace poquito fui, estuvimos en una reunión con Rake, bueno, en unos premios con bastantes personas de la industria. Y la gente me conoce, cosa que ni aquí pasa, o sea, si me entiendes, aquí yo voy a un evento de la industria y la gente es como de, pero voy a México, voy a Argentina, mucha gente en London, en Los Ángeles, o sea, es una locura. Y de hecho las primeras canciones que saqué antes de retirarme, cuando tú miras el mapa de las reproducciones, está marcado todo. O sea, tengo al menos 1000 personas escuchándome en Tokio. O sea, entonces, claro, son canciones que se pegaron muchísimo y que uno dice, qué fuerte porque es mi primera canción. O sea, el artista emergente en mi situación no existió, parce. O sea, yo empecé con toda. Con toda. Entonces, claro, cuando llega todo esto, de hecho hace unos días estábamos hablando con un manager, que fue mi manager de primeros, porque yo cuando era chiquito yo juraba que yo no facturaba tanto porque pasaron muchos problemas de contrataciones y demás. Pero ¿cuánto era como el rango de lo que podías facturar? Solo en shows, en 6 meses, unos 500 millones de pesos. Tremendo. Y enfermo y cancelando. Y a los 11, 12 años. A los 11, 12 años. Wow. Y tal cual después de eso, pues empieza como a llegarme el cierto peso de que la gente me decía, él es el Justin Bieber colombiano.
¿Qué pasaba? Que mis papás pues eran cristianos. Sí. Entonces era el Justin Bieber ¿Eran o todavía colombiano, son? no era... somos todavía cristianos, pero en ese momento pues eran pastor y toda la vaina, pero pues ya todo eso se acabó y ya cada uno está como en su espiritualidad personal, Ok. tal cual. Pero en ese momento pues mis papás eran muy conservadores. Sí. Entonces dentro de la industria o para hacer ciertas cosas en la industria pues eso pues cancelaba muchas cosas e impedía muchas cosas. Ujú. Tanto eso como la disquera en la que en ese momento estaba. Yo tenía colaboraciones con mucha gente, con Yatra, con Camilo, con Eva Luna. Teníamos colaboraciones de música que quedaron hechas candado. Entonces, claro, cuando empieza a pasar todo esto, empieza todo a presionarme y entra el momento en el que yo decido, yo dije, estoy harto de todo. ¿A qué edad fue como ese momento en el que decidiste como Yo ponerle creo un alto a que las cosas? a mis 14, justo. ¿Fue una decisión propia o fue también como colectiva de tu familia, de tus papás? Mis papás siempre han sido personas que respetan mis decisiones. Tampoco es que les dé mucho... Gusto. Sí, o sea, tampoco es como que les pida mucho permiso, siempre, y eso no está bien, ¿eh? Solo que en estos casos, pues eran otro tipo de cosas, no era que yo me fuera porque quería ser rebelde, sino porque simplemente habían cosas que abrumaban demasiado. Y porque yo siempre hablo de mi familia no en falta de agradecimiento, creo que la gente me ha malinterpretado muchísimo porque dicen, él es un desagradecido. No, hay puntos en la vida donde uno tiene que entender en donde la familia y el trabajo no se juntan, hay familias que lo hacen muy bien, la mía en este caso no fue el caso. Y cuando mi familia ya estaba demasiado involucrada en mi lado profesional, era cuando mis decisiones no eran las decisiones de su hijo, sino las decisiones del jefe. Oh. Tal cual, porque si yo no sacaba música o no componían, nadie movía, nadie trabajaba. Si yo no quería hacer shows, todo se paraba. ¿Tu familia, eso llegó a un punto tal en el que tu familia dependía económicamente de ti? Mi familia depende económicamente de mí desde mis 11 años. Ok. Cuando yo tengo esa ¿Aún? conversación, sí. No, ya no. Ok. Pero a esa edad, a los 12 o 13, cuando tengo la conversación con ellos, de hecho mi mamá fue una de las que dijo, es cierto, y se alejó del proyecto. Como otras personas de mi familia, igual se mantuvieron ahí porque pues obviamente laboralmente pues no nos iba nada mal. Claro que sí. Entonces pues dentro de eso, cuando cumplí mis 14, ya casi 15 años, que está involucrándome mucho en el mundo de la influencia, una vez subí un video y subí como 3 millones de seguidores en un día. Entonces pues yo dije, pues ya está, me voy a quedar haciendo redes mientras decido vivir mi vida. Claro. A esta edad, cuando yo veo como todas estas cosas, pues me siento con mi familia, les digo, oigan, yo ya estoy como un poquito harto de la iglesia, de mi profesión, ya no quiero ser cantante. Entonces, claro, se fue como un shock. Entonces mi familia pues no estuvo muy de acuerdo y yo dije, bueno, entonces me voy de la casa. ¿A los 14? Me fue a los 15. Ok. Entonces duramos en una pelea hasta mis ya 15 años, cumplidos 15, me fui. ¿A Tal dónde cual. agarraste tan chiquito? No, pues para una casa, busqué una renta, llevé mis cosas, compré mis cosas, mi nevera, mi lavadora, tal cual. Me salí de las disqueras, me retiré. Guau. Sí, dije, me retiro, ya estoy harto. Tal cual, y no solo harto de eso, sino que en un punto entendí que yo amo lo que hago, pero porque me nace hacerlo. Yo en un punto me sentí muy obligado porque pues obviamente yo no era dueño de mi sangre, literal. O sea, había un contrato donde la disquera era dueña de mí, de lo que yo hacía, de Claro. donde yo aparecía. Entonces, cuando me harté, yo dije, porque la gente tiene que estar tomando decisiones por mí, y acabo todo esto y me voy a vivir solo, empiezo ya por fin a vivir como mi vida, ¿no? Como ya a intentar saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y empaparme del mundo, ¿no? Entonces me metí al mundo de los influencers, de la nada empecé a grabar videos, me empezó a ir súper, hiper, mega bien en TikTok. Y con eso pues mantenía las cuentas tal cual. Claro. Me llevé a mi hermanita, empecé a conseguirle cosas, la hice subir en TikTok, pudo pues obviamente una universidad la contactó gracias a eso. Entonces yo le dije estudia, le puse estudio, le puse moto, le puse todo. Guau. Todo. Yo dije, bueno, ya esta es mi vida y pues de esta forma la quiero afrontar. A mis 15 años llegó Paola, que es la persona que entró a mí congelado en la casa, y ella se convirtió en mi familia, ella se convirtió casi que en mi mamá. Entonces, pues, estuvo muy pendiente de mí y me hizo volver a amar lo que hacía. Porque cuando estaba en los eventos,
y estaba muy harto del medio, me agarraban para entrevistas y ella me decía, si no quieres, no tienes que hacerlo. Jamás me habían dicho eso desde mis 11 años. Wow. Siempre yo era el que tenía que estar 4 o 5 horas tomándome fotos con todo el show, después de hacer un show de 3 horas y después de venir de meses de hacer shows casi todos los días. Entonces cuando ya me empieza a dar como la elección y el de escoger por querer pues dar fotos, dar entrevistas, hacer las cosas, pues obviamente empieza a volver a mí como ese libre albedrío y otra vez me empiezo como a enamorar de la música. Claro, porque ya no es como por presión, es como ya puedes entender que se puede hacer de una manera diferente. Tal cual, y que en cualquier punto donde me canse puedo detener las cosas porque tengo el control de mi vida y de mi música. Entonces pues en ese punto ya era más divertido. Ya no era un producto, ya Claro. mi música pasaba a ser personal. Entonces nada, alejé de toda mi familia al cumplir 18 años. Empecé a sacar mis álbumes. Igual mi familia me apoyó hasta mi primer álbum. Cuando terminé de hacer mi primer álbum, ya pues los aparté del todo por ser profesional, tal cual. Igual mi mejor amiga siguió ahí apoyándome, empecé a hacer mi segundo álbum, mi hermana se embarazó, se fue de la casa, se fue con su esposo, y dije, bueno, pues ya todo va a estar mejor. Pero pues obviamente ha sido un proceso largo, pero mediante ese proceso han pasado muchas cosas bonitas. Hoy en día todavía sigo amarrado. Sí. Por ciertas cosas. ¿A disquera o con temas de tu familia? Con temas de música. Ok. Así eran tanto los tratos y así era tan complejo que todavía el día de hoy sigo amarrado. Me falta unos pequeños meses para ya liberarme. Pero justo como que Dios ha sido bueno y aunque muchas disqueras y personas de mucho renombre han intentado apagar la música, han intentado esconderme en la última faz de la tierra, Dios ha sido muy bueno, parce, y trabajando y de todo, hemos aparecido en muchas cosas, hemos estado en Billboard, viajo a Nueva York muy seguido, viajo a Miami muy seguido a hacer shows, aún sigo nombrando, de hecho pronto voy a hacer una gira otra vez en Venezuela, porque en Venezuela fue una locura, o sea, la gente en Venezuela me quiere muchísimo y la última gira que hice era repleta. O sea, eran shows con más de 5,000 personas, el más grande fue de 15,000. ¡Wow! Mientras Camila estaba en un show en el estadio. O sea, ¡Qué eso fue una locura! locura. Entonces yo decía, pues nada, yo decidí parar todo y hasta ahorita, ya mis 19, estoy retomando ahora sí ya todo con fuerza, tal cual. A mí me llama mucho algo la atención, es que tú eres un chico que desde muy pequeño pues estuvo inculcado el amor de Dios en el hogar. Luego te tienes que enfrentar obviamente a una industria que tiene muchas cosas encima, cosas del mundo, ¿sí? Encima y como que por obligación tuviste que apartarte de cierta manera de Dios, como de eso que dentro del hogar tenían tan marcado de manera estricta de pronto al crecer con unos papás pastores, familia cristiana, siendo tú cristiano de cuna, ¿sí? Sí. ¿Te dolió, te marcó de alguna manera eso, como haber tomado como de pronto cierta distancia de Dios dentro de lo que estaba marcado en el hogar? De hecho, hoy en día todavía duele un montón. A ver, o sea, como que mi comunión con Dios nunca ha dependido de estar en una iglesia. Pero una vida con Dios como la tenía era magnífica. Cuando yo era chiquito, tenía ya los 13, estaba tan metido con Dios, estudié teología, estudié muchas cosas, o sea, yo en conforme a eso justamente, porque amaba mucho el tema de la adoración en específico. Y fue cuando en la iglesia de mis papás, en un punto llegó donde tenía mucho conocimiento, entonces me pusieron a ser el líder de alabanza. Bien. Eso para mí era magnífico. Y de hecho... Perdón, ¿la iglesia todavía existe o ya? Ya no existe, yo la cerré. ¿Tú la cerraste? Yo la cerré. ¿Por qué la cerraste tú? Porque cuando mis papás estaban recién separados, se volvieron a separar. Mi papá se fue con una servidora de la iglesia. Tuvieron 2 hijos mellizos. Y mi mamá, pues por ese dolor, se fue a España y nos dejó a cargo a mi hermana y a mí. En eso yo me voy a un ayuno en casa de mis abuelos, me encierro
sin comer nada como por 3 días y a orar, tal cual. Y yo como, ¿qué hago? En una de estas, bueno, es cosas que la gente no sabe, pero pues en una de estas reuní como a todos los líderes de la iglesia, que eran, pues algunos eran muy ofensivos, era como, ¿por qué le vamos a hacer caso a un niño? Y yo como de, tienen huevo, porque este niño cuando es para tener la iglesia, el arriendo de la iglesia y las cosas de la iglesia, y si no es un niño. Pero cuando voy a dar mi opinión, ahí sí, bueno, whatever. Entonces, pues en un punto, yo le dije a Dios, parce, pues esto es una farsa. O sea, yo decía, Dios va a seguir siendo Dios, ¿sí? Y cuando vi todo el dolor y daño constante que le hacían a la gente cada vez que se separaban y volvían, y que estaban viendo solo su propio dolor y no estaban viendo el dolor que le estaban causando a los demás, porque lastimosamente, cuando hablamos de una iglesia cristiana, las personas siempre son dependientes del pastor por alguna razón, ¿sí? Cuando mis papás eran pastores, parece, eso era 24/7, paz, estoy mal, paz, no sé qué, es como un psicólogo, tal cual. Claro. Entonces, en ese momento yo digo, cuando la gente te quiere y les decepcionas, los dañas. Y cuando utilizas la imagen de Dios, ¿verdad? Para esa credibilidad, la gente tiende a culpar a Dios por los errores de los pastores. Claro. Entonces yo decía, juepucha, que fastidio toda la situación. Entonces agarré un día y me encanta tu hipo. Agarré un día, perdón, es que hay una persona que tiene hipo, que tiene un hipo increíble. Tengo TDA, se me fue. Un día, pues en la iglesia, con la reunión con todos, yo les dije, voy a dejar una copa de aceite en la mitad de la iglesia. Si volvemos y el aceite baja, es porque Dios no está de acuerdo. Aunque Él ya me había dicho que no estaba de acuerdo, ¿sí? Ok. Pero para mí era, o sea, yo crecí ahí. Esa era mi casa de verdad. ¿En dónde estaba ubicada la iglesia? En Bosa. Ok. Entonces, como yo crecí ahí, imagínate los sueños, el tiempo, la fundación, mi fundación estaba ahí, o sea, todo lo que habíamos construido ahí que era importante para la familia. Yo me negaba a cerrarla. O sea, yo lloré lo que no está escrito. Claro. Entonces, claro, cuando nos vamos, yo tengo las llaves, me las llevo y regresamos a la iglesia después de 1 semana y media. Efectivamente, el aceite estaba así. Cosas locas. Y yo dije, perfecto, se cierra. Y todos quedaron como en shock. Cuando yo la cierro, mucha gente se fue, pero otra se quedó reclamándole a mis papás como diciendo, este es un culé cagado, que fue a cerrar una iglesia y que tiene huevo. Entonces le reclamaba mucho a mi mamá. Mucho le reclamaban, pastor, ¿usted cómo dejó que se iba a cerrar la iglesia si él es un niño? Y yo decía como, qué falta de todo. De respeto, de empatía, de No, todo. y que Hasta de fe, qué porque forma sí. de arraigarse a un lugar físico porque se les da la gana, porque Dios no es 4 paredes. Sí, o sea, yo y la religiosidad estamos a metros. Y detesto, pues obviamente está bien que las personas consideren que hay un lugar para ir a adorar, pero parce, o sea, se aferraban de una forma como si la vida de ellos dependiera de eso. Y yo dije, es por esta razón que mi vida está jodida. Porque esta iglesia está tomando la posición de Dios. Ok. Entonces, claro, cuando ya me voy, la dejo así, mi mamá pues volvió, la intentó abrir, eso no funcionó y pues la volvió a cerrar. ¿Por qué no funcionó? Porque luego entendí, pues obviamente que yo también era una de las personas que mantenía la iglesia a flote, ¿sí me entiendes? Porque pues en algún punto la gente dice, no, es que los pastores ganan un montón. Pues depende de dónde esté ubicada, depende si el pastor lo ve como un negocio. Claro. En Bosa, pues obviamente no, en Bosa, pues a nosotros muchas veces poníamos el arriendo. Yo puse instrumentos, de todo, ¿sí? Mesas, sillas, muchos de mis fans donaron a mi empresa para poder construir, pues, todo lo que ahí hacíamos con los niños de Bosa. Okay. Les enseñábamos danza, arte, teatro, todo sin ningún costo, okay. Tal cual. Entonces, cuando todo esto muere, sí, casi muero yo. Porque ahí creció Juan Cela Verde. Claro. O sea, de ahí viene todo el talento, pues, que la gente vio en mí.
Entonces como que matar eso es como fue literalmente como si me hubieran matado a alguien, tal cual. Fue duro. ¿En algún momento Dios te ha hablado respecto a eso? Como que tal vez reconsiderar el hecho de hacer parte de alguna iglesia o servirle de cierta manera o volver a abrir una iglesia o llevar su mensaje. Hay muchas Yo creo maneras. que hay muchas maneras de llevar un buen mensaje, ¿no? Creo que... y es muy complicado hoy en día, porque hoy en día la verdad absoluta, hay muchas verdades, ¿no? En el mundo. Y abrir una iglesia para mí ya no es la solución. Para mí, no digo que la gente no se tiene que congregar, absolutamente, pues obviamente tienen que, o sea, bíblicamente una persona tiene que congregarse, pero no significa que uno deba depender de una iglesia. Y eso empecé a aprender muchas cosas en las cuales mi familia lastimó a mucha gente y le metió ideas a la cabeza a la gente que no están en la Biblia. Okay. ¿Sí? Cuando ya salí empecé a entender que la comunión con Dios es más fuerte cuando no dependes de ir un domingo a un lugar. ¿Sí? Y qué loco porque como que empecé a entender que cuando vives bajo la palabra de un hombre, empiezas a darte cuenta de cómo lastimas a la gente afuera, ¿sí? No sé, parce, tanto en tu vida amorosa y hasta cómo reprogramas tu cabeza en tu vida económica, ¿sí? Entonces es una locura cuando salgo y entiendo esto porque antes me decían, no, es dar, es dar, es dar, es dar, es dar, así tú no tengas, es dar. No, cállate, eso no es así. Entonces cuando entendí eso un poco, hoy en día digo, sí, quizás quiero retomar un poco el tema de, en ese momento de mi fundación y demás, pero es que uno no puede dar si no tiene. De acuerdo. Uno no puede ayudar si no se está ahogando. Y lastimosamente la iglesia se volvió algo en lo que yo no estoy de acuerdo al 100%. Okay. ¿Sí? Entonces por eso como que salí de ahí un poco. Y entendiendo que la iglesia es un lugar de dividir personas un poco, no todas, no estoy generalizando, estoy hablando de algunas. Detesto la palabra del pastor que dice la gente del mundo y la gente de Dios. No mames, Dios murió por todos. ¿Sí? Dejen de intentar dividir a la gente. Porque por eso es que los detestan y los odian. Creo que es una de las cosas que ahorita más me enrabonan un poco. Porque el sol alumbra para todos, como la noche. Y lastimosamente sí existe la realidad que en los cristianos existe una superioridad moral que no existe. Son capaces de señalar al que dicen es que este se va a ir al infierno porque la Biblia dice que el homosexual, el mentiroso y el que roba y el que miente están en una misma línea. Sí, todos por igual. Entonces el cristiano no entiende que cuando Dios muere en la cruz, ¿verdad? Él elimina todo esto y dice, al cielo no van por obras sino por gracia. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, queridos míos, todos estamos jodidos y en la quinta paila del infierno. Entonces cuando yo salgo y entiendo esto, digo, no mames, ¿cuánto daño se le hizo a la gente por intentar cortar con la Biblia, que es espada, pero nunca se hizo con la intención de cortar con ella? Wow. Punto, porque, a ver, no mames, Jesús lo pudo hacer y no lo hizo. Entonces, obviamente entendemos que Jesús es reprensión y Dios es ira también, pero ese es Dios. No el pastor, no el cristiano. Sí, no le corresponde tal cual, entonces, al hombre. Tal cual, entonces cuando yo entendí que lo que tiene como en cierta parte jodido a los cristianos en sí, no me dejo de percibir como un cristiano, así la gente en vaya a comentar lo que quieran, es esa superioridad moral, cuando realmente muchas veces para entrar a la vida de las personas ser inferior es lo mejor. Parce, en serio, en todos los sentidos. Entonces cuando yo entendí eso y bajé un poquito, empecé a darme cuenta que le hice tanto daño a mis fans también, porque yo subía videos diciendo, no, mejor yo era el niño que decía homosexuales, lesbianas, gente depravada. Te lo juro, yo era ese. Me acordé. Yo era ese pinche niño así diciéndole a todos mis fans eso y diciendo en mis conciertos eso, y cuando ya crezco y me doy cuenta de la realidad que viven todas las personas, yo decía mi mente está configurada de una forma
en la que le tuve que dar reformatear a mi software. Ok. ¿Mm? Apartando a Dios. Sí, o sea, siempre entendiendo que este ser que me da todo, que me dio la capacidad de cantar, que me dio la capacidad de impactar, no es el culpable. ¿Sí me entiendes? Ujú. Llegaste como a una conclusión en la que el culpable obviamente no era Dios, sino tal vez el hombre. Lo que No tal vez, ni realmente. siquiera el hombre, realmente. O sea, yo hoy en día, y mis papás también ya cayeron en cuenta de muchas cosas. Cuando terminaron la iglesia, ellos mismos cayeron en cuenta y dijeron, ¿cuántas veces sacrificamos a estas personas? Y nos volvimos peores. Wow. Y mi familia está muy arrepentida. Y al final, en el momento en que yo dije cuánto daño le hicimos a la gente, estaba solo en mi cuarto en México, llorando horrible, porque caí en una depresión fuerte. Dije cuánto daño me hice a mí mismo. Y empecé a mirarme a mí. Y empecé a darme cuenta que el cristiano juzga por cuanto se corta con la misma palabra con la que señala. Wow. Entonces, cuando me di cuenta de cuánto me corté yo por esto, empecé a pedirme perdón a mí mismo, ¿sabes? Y entre eso empezó pues obviamente a crecer Juanse. Juanse y Sebastián empezaron a darse un poquito la mano, porque yo odiaba a Juanse. Son dos personas muy diferentes. Y yo decía, pucha, tengo que hacer las paces conmigo mismo. Tremendo. Sí, ahí empiezan a hacer reset, empiezan a hacer mucho del carácter que mucha gente vio, Ajá. ¿no? Porque digamos que, bueno, ahorita lo de la casa, cuando yo salí de la casa, la gente juró que yo iba a estar destruido. O sea, Sí. la gente me quería ver, todo el mundo, jajaja, salió, eso me tiró hasta por donde no más. Pero realmente estabas muy tranquilo. Pero yo salí a reírme de todo. Sí, estabas súper tranquilo. ¿Sabes qué es lo más loco? Que la gente piensa, yo pude y sé perfectamente cómo ser el favorito. Lo fui. ¿Sí? Y no es egocentrismo, es entender que el mundo de la industria musical tiene una forma de manejarse. Claro. ¿Sí? Y todos sabemos que la televisión tiene una forma de manejarse, los que estamos en el medio. Entonces yo, estando allá adentro, cuando salí, me reía y a la vez me sentía orgulloso. Porque yo dije, regresé a un mundo que detesté y salí con reconocimiento siendo yo y yéndome en contra de todo lo que para mí éticamente está moral y que para la gente éticamente funciona. Wow. Entonces cuando yo salí, yo dije, no manches, me río, porque aunque toda la gente me quería sacar, me salvaba. Sí. Porque aunque me querían callar, hablaba. Y ahí seguías. Y seguía dándoles lora. Y al final la gente dice, no, pues qué fastidio ese muchachito y toda la vaina. Pero al final uno dice, dentro de lo que sé que soy, cuando salgo y me dicen, Juanse, te tenemos un reconocimiento en Icono, me voy para Ecuador, veo todo el amor de la gente. Regreso y veo que Juanse sigue siendo Juanse. ¿Sí? Yo decía, eso que Dios puso, ni aunque vengan a trapear conmigo el piso, nadie lo va a quitar. Porque justamente es parte de mí. Entonces, pues, obviamente como que también miré atrás y dije, bueno, quizás la cagué en cositas, que obviamente, pues nada, uno allá adentro está expuesto a muchas cosas. Estoy tan orgulloso de mí a la verga, yo decía, no manches. Entré y todo el mundo dijo, ese va a ser un mueble, ¿qué va a hacer? Cantar unas mañanitas. Entré y arrastré a Marcela por el piso. Entré y me le paré a Beba como se tenía que parar. Y pues también, obviamente, entendiendo que es un reality donde perdonar está prohibido. Cosa que yo no sabía porque yo iba a entrar a ser yo. Y pues obviamente yo soy una persona poco rencorosa. Pero cuando estoy airado soy bastante incisivo. Pues cuando me pedían perdón, pues yo decía, nada, te perdono. No pasa nada. Pero pues obviamente yo salí y entendí que allá los perdones, las gracias y los abrazos se dan por conveniencia y no porque les nazca. Claro, porque después salen y eso otra vuelta. Y yo siempre fui yo. Entonces yo siempre, yo soy muy cariñoso, yo soy una persona que no tengo un corazón de piedra, parce. Sí, entonces y me trataban mal, pero al otro día me lloraron y se sentían mal. Yo decía, no, no llores, perdón, ya te perdono, todo bien, todo pasa, tal cual. Como hay cosas que no paso, claro, y no perdono.
Y creo que aunque la gente vio o no vio, se fastidió o no se fastidió, habían cosas que yo decía, no estoy de acuerdo con esto, porque lo viví. Carajo, o sea, digo que no estoy de acuerdo con que un adulto le haga cosas a un niño. De acuerdo. Yo decía, claro, pues con razón todo el fucking mundo se quedó adentro callados. Porque lastimosamente, pues la gente no ha visto al diablo y cuando lo ve se asusta. Y cuando yo agarré y dije, ¿están de acuerdo con esto todo el mundo? Porque ya habían pasado cosas similares y ellos lo habían hecho también. Lo que pasó con Yul, whatever. Sí. Entonces yo decía, si me sacan por decir que no estoy de acuerdo y si me sacan por alzar la voz, este es Juanse. Ya no soy complaciente. El amarillismo ya no va conmigo. De acuerdo. Tal cual, porque yo crecí en esa industria. A mí me decían, Juanse, llora. Llora aquí. Y yo cuando era chiquito, pues yo decía como, bueno, pues voy a hacer caso, pues ya ahorita no. Y ahorita si me dicen, ay, que el chipeo con yo no hay quien, no quiero. Ay, pero es que te conviene. Lo siento, no Bien va a pasar. por ti, yo no soy Juanse por conveniencia, soy Juanse por esfuerzo. Wow. Tal cual. Entonces, obviamente mucha gente salió y me tachó de muchas cosas, pero yo sigo viajando, sigo haciendo mis conciertos, sigo sacando mi música. Tremendo. Y me da risa porque, de hecho, la gente dice, este man es fastidioso, pero yo agarro cada comentario y me burro de cada cosa. De cada cosa. Que el artista juvenil más escuchado en Latinoamérica, yo me burlo. Obvio, me burlo un montón. Oye, hay algo, me haces acordar a algo que fue bastante importante por los primeros días de la casa y fue como ese comentario de Beba cuando tuvieron como esa pequeña discusión en la que... Ay, pero era muy guapa. Eso me lastimó el corazón. Ella es muy guapa, pero en la que ella te decía como, pues se metió con tu sexualidad. Claro, claramente en redes eso generó muchísimo malestar para las personas de la comunidad y también de las que no son parte y también como generó como un descontento general porque habían personas que decían como con la sexualidad no se metan, con el físico, o sea, como con ese tipo de comentarios que realmente dañan y dañan un montón. ¿Cómo te sentiste realmente con eso? Además que desde hace años también llevas cargando con varios comentarios de la gente que seguramente cuando estabas en La Voz te decían que el niño que tiene la vocecita tal y cuando creces y entonces el modo de ser y que se comporta de cierta manera es algo con lo que ya has cargado también durante muchos años. ¿Cómo te sientes con ese tipo de comentarios también? Adentro me sentí muy mal. Pero era porque a mí realmente me gustaba Beba. O sea, me gustaba en sentido, me parecía muy guapa, en serio. Okay. Pero de que le vale a una persona de estar guapa si está mierdita. O sea, eso le quita lo lindo a todo el mundo, la verdad. Pero cuando pasó eso, justamente, la gente vio, cuando ya se me fue encima, yo me paré. O sea, pucha, yo no me voy a dejar. Por dentro, obviamente, se me rompió un poco el corazón porque yo decía, ¿cuánto valgo? ¿O qué me quita valor? Claro. Si te doy una respuesta. Claro. Y yo en serio, para toda la gente, ¿qué me quita valor o qué me suma valor si yo les digo una respuesta? Al final siempre va a haber un público que va a apoyar como un público que va a estar en contra. De acuerdo. Y he vivido con el público que está en contra y he trabajado con el público que está a favor. ¿Sí? Entonces, adentro de hecho yo le dije a ella como, yo tengo el derecho de enamorarme de quien yo quiera. Sí, sí, sí. Y esa como que siempre será mi respuesta. Mi gente cercana sabe quién soy. Y para la gente que le importa demasiado mi sexualidad, en serio que es gente que no está de acuerdo con la suya. Hoy en día pues todavía recibo comentarios de señoras de 30, de 40, de 50 años que su esposo le puso los cachos y está con otra, preocupada por mi sexualidad. Preocúpese por el amor de su vida. Preocúpese por su vida amorosa. Yo he tenido una vida amorosa magnífica. Si tienen duda, vayan a escuchar mis canciones. Todas mis canciones están compuestas para personas. Okay. Magníficas, amores de mi vida, con los que viví cosas cabronas, con los que me escapé, con los que me fui de viaje, con los que estudié. O sea, mi vida está repleta de historias de drama, de amor. El día que yo literalmente llegué con mis hijos y les cuente mi vida, yo voy a estar feliz. Y el día que me muera dije, pucha, amé, hice y deshice de la forma más responsable, ética y moral posible. Tremendo. Entonces, en este punto estoy como de, eso no me quita valor.
Eso no me, es lo que la gente sí me va a quitar. Y aún así la gente, y esto va para esas personas que son atacadas con eso, la gente cree que el valor lo dan ellos. Mis conciertos valen lo mismo. Mis pautas valen lo mismo. Y aunque no valieran, yo valgo un chingo. La gente no determina cuánto vales. Y no necesitan una respuesta. También lo que decía es cierto, eso es cerrarme un público muy horrible. Mi música está hecha para cristianos, ateos, homofóbicos, no homofóbicos, para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Sí? Ya está. Y el yo decir soy o no soy, que la gente dice, ay, ya confirmó diciendo eso. No, no he confirmado nada. Nada. Es literalmente cerrarme un público cuando la gente no se tiene que identificar con lo que a mí me gusta, sino en la forma en la que yo amo. Punto. Wow. Genial. Mi querido Juanse, vamos a entrar en una sección que es la favorita del público acá en Trapitos al Sol. De hecho, es la única sección que tenemos por ahora. Es el tendedero. Y acá en el tendedero tenemos una serie de tarjetas con muchas preguntas. Preguntas random, otras algunas, digamos que relacionadas con lo que hemos estado hablando, relacionadas con tu vida, con varias cosas como en general respecto a Juanse. Entonces la idea es que escojas una tarjeta y respondas la pregunta. Ay, estos jueguitos de las tarjetas, Dios mío. Me encantan las tarjetas azules. Acá en Trapitos las tarjetas han sido hasta noticias nacionales. Son muy buenas. Ay. ¿Qué versión tuya salió de la casa que ni tú conocías? Ok, qué excelente pregunta. Ok, les voy a contar una cosa. En la casa mucha gente dijo que yo era altivo y que salieron muchas cosas muy heavies. Les voy a contar. Yo desde que entré en la industria de la música, cuando uno entra siendo pequeño, hay cosas muy jodidas en la industria de la música. Ser mujer y ser pequeño. Como hay otras cosas que también, parce, y lo siento por lo que dije, pero es muy polémico. Lastimosamente en la industria lo manejan la mayoría, los jefes y las vainas, hombres. ¿Sí? Y cuando uno está en estas industrias tan pequeños, lo subestiman demasiado. Demasiado. Te subestiman, te opacan, te pisotean. Fatal. Entonces, ¿qué versión salió? Justamente la versión que más la gente atacó. Cuando la gente dijo, ay, es que el artista Julián más escuchado en Latinoamérica. Sí. ¿Por qué pasó eso? Esa versión mía salió cuando empezó el reality. Empezó un Juan de Caribe, por ejemplo, a decirme, ¿cuántos singles de oro tienes? ¿Cuántos globos de oro tienes? Una cosa, una minimización de la digo, madre. De la nada salió uno y iba a decir, es que tú me estás utilizando porque estás utilizando mi público. Wow. ¿Cuál? Pues sí tienes, y con todo respeto, pero pues empezaron de esa forma porque claramente no solo no me conocían, pero yo no conocía casi a ninguno y nunca hice eso. También salió un Valentino y una Alexa a decir que yo estaba utilizando a Valentino para que el público de él, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ahí es cuando sale mi versión, no, bueno, mucha gente lo vio como altivez y yo lo vi mucho como dignidad. Porque en el momento me estaban literalmente humillando. Porque el artista latino más escuchado, no sé qué. Yo no culpo a la gente que me tira porque la desinformación no es un pecado. Pero mi música, y cuando yo, cuando tenía 11 años, siempre entré en ranking en la mayoría de los países de Latinoamérica como número 1. Wow. Jaque Mate, Espérame como niños han sido canciones que hoy en día están posicionadas de una forma a nivel, pues, de Latinoamérica muy fuerte. No hay, por el momento, ningún chico, cuando digo juvenil, no me estoy comparando a Yatra ni a Bad Bunny, juvenil, queridos, ellos tienen como 30, 40, sí, 25, ya eran adultos. Ya son padres de familia. Exacto. Yo a los 11 años, teniendo 11 años, me volví ese artista, ¿verdad? Y entonces, además que uno no escuchaba, o pues yo, por ejemplo, no tenía en el radar un artista juvenil de esa edad que estuviera tan posicionado como tú, porque uno realmente veía en redes o muchas cosas y era como a donde tú fueras y pisaras, era tremendo. Justamente, entonces cuando ellos me estaban haciendo esto, ahí salía esa parte de mí que yo no sabía que tenía. Entonces empecé a identificar que en vez de llorar o en vez de enojarme, le tengo un fastidio inmenso cuando me subestiman. Ok. Entonces ese fastidio sale. ¿Cómo?
de esa forma como despectiva, de cuando veo una persona ignorante. ¿Por qué? Porque la ignorancia no es la falta de información, es la falta de respeto a lo que no conocemos y la capacidad de juzgar lo que no sabemos. Wow. Entonces, cuando un Juan Dacarío me dice, ¿cuántos singles tienes? Yo le dije, muchos. Dije, muchos, tengo 5. Él me dijo, yo tengo 19. Y yo, sí, huevón, pero es que tú ya tuviste hijos, ya le fuiste infiel a tu esposa, ¿cuántas cosas? O sea, yo apenas estoy viviendo la vida. O sea, como que cuando hizo eso, yo dije como que charros. Valentino en una de estas me dice un día como de, ¿tú cuántos likes tienes? Yo tengo más vistas que tú, me dice. Yo decía, sí, pero tú tienes vistas por hablar de la gente, yo tengo vistas por hablar de mí. Esa es la gran diferencia. Claro. Entonces ahí salía ese lado que todo el mundo dice, ay, qué falta de humildad. No, señores, no es falta de humildad. Es coraje y dignidad hacia el trabajo que llevo haciendo durante años. Y que nadie se mamó los shows, las giras, sino yo. ¿Tú? ¿Quién se mamó los contratos? Yo. ¿Quién Y paga cuando un digamos álbum? que en Yo. este caso te meten en una jauría de lobos en los que ninguno obviamente se quiere dejar pisotear, ninguno se quiere dejar hacer sentir más chiquito que el otro, entonces obviamente te van a querer minimizar. No, y en entrada de lugar. razonamiento, o sea, real. Uno, por ejemplo, yo a Carola, una vez ella, Carola también fue una de esas, aunque me cae muy bien porque fue la única real, sí es un poquito grosera, pero me cae bien. Ella un día me dijo como, ay, tú lo que quieres pegándote a mí es fama porque necesitas foco. Entonces ese día me dijo como, yo le dije, Reina, con todo respeto, yo no te conozco. No la conocía, real no la conocía. Entonces me dijo como, ay, ¿cómo que no me conoces? Lo que quieres es fama. Entonces ahí ya salió otra vez este lado despectivo e ignorante de parte de ella, cuando yo le dije, tú entraste aquí diciéndome que me veías cuando eras pequeña. Y entraste diciéndome que tu abuela y tu familia era fan mía. ¿Quién quiere fama de quién? Wow. Entonces, ahí fue cuando todo se volteó. ¿Por qué? Porque lastimosamente en este medio, Dios ha sido tan bueno que me ha hecho, de hecho, la posibilidad de volverme viral, tanto en la televisión colombiana como en las redes. Y lastimosamente el que está solo en redes y no está en televisión no tiene credibilidad. Así funciona. Entonces, claro, cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, sale el Juanse fastidioso. Y sale el Juanse que todo el mundo dice, fue pucha, altivo, pero no es altivez, coño. En ese momento era demasiada dignidad acerca de cómo querían hacer ver mi trabajo. Ok. ¿Sí? Porque la gente podrá seguir diciendo lo que sea. Diciendo, ay, es que él se monta glorias pasadas. Y yo como, oigan, es que tengo 19, hace 4 años. O sea, hace nada. No estoy hablando de una gloria de hace 27 como algunos. Hace poquito. Porque todo el mundo dice, es que este man sí es famoso, por ejemplo, Alejandro Estrada, pero es que la última novela en la que estuvo Alejandro Estrada o en la que participó fue hace 20 años. O sea, ¿sí me entiendes? Eso sí son glorias pasadas. Pero yo decía, yo sigo trabajando y sigo vigente y que esta gente venga aquí. Yuli, que sabrá Dios de dónde es o qué empresa tiene y quién conocerá su empresa. Que quieran humillarme a mí, que sí tengo una carrera consolidada, que sí tengo una empresa consolidada, que sí he trabajado desde hace 10 años, que vengan a humillarme a mí porque soy chiquito, Sí, como que no no se lo vale. iba a permitir. O sea, yo no lo iba a permitir. Entonces, obviamente, la gente afuera que vio, mitómano y un niño haciendo pataleta. Ok. Entonces, yo decía, la verdad, eso habla más de la industria donde estamos, ¿sí? Y también de la capacidad de pensamiento de las personas en ese caso, porque todo el mundo seguía bajo la popularidad y no bajo la verdad. De acuerdo. Lo siento, pero la que está en el número 1 y entra en el número 1 hace una cagada cagadísima y todo el mundo la perdona. Total. Pero el que está odiado por cualquier razón hace una cagada y todo el mundo lo sacrifica. Entonces la justicia, lo que yo decía siempre que nunca lo pasaron. Te voy a decir una palabra que yo siempre utilizaba de la forma más... Siempre de peleaban y yo decía, acá hay un montón de justicieros sin papeles que vayan a estudiar a ver si pueden ser jueces. Siempre lo dije, porque odio la doble moral. Cuando entró Melissa Gate, por ejemplo, con todo respeto voy a hablar de Melissa. Melissa, yo hablé de ella en el calabozo con Valentino porque hubo un evento donde no me saludó y fue un poco despectiva, pues en sentido de que como que yo la vi, como que se sentó casi al lado mío, estaba con todo su equipo rodeándola. No fue despectiva, perdón.
simplemente no me saludó, me vio, nos conocíamos desde hace años, no me saludó. Entró a la casa, se me acercó, me dijo, ¿tú cómo es que te llamas? Me dijo, das cringe. Y yo cuando entré al cuarto tormenta, yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo es que me llamo? Tú y yo nos seguimos desde hace casi ya 4 años en redes sociales. Te cantaba en TikTok, haciendo en vivos. O sea, y entiendo que es un reality, pero Wow. ¿cuánto vale lo que quieres ganar o lo que quieres demostrar? De acuerdo. ¿Sí? Entonces yo decía como que heavy. Obviamente con todo respeto entiendo que Melissa estaba en un personaje y es un personaje, es un reality show y tenía que armar el show, pero armélo con otra cosa. Y es que yo decía, tengo que ser muy inteligente porque si me le para Melissa ya tiene un fandom que me saca en una semana. Yo decía, lo sé, pues que mi fandom no es de este reality. Mi fandom no consume la casa. Total. La verdad. Entonces, cuando eso pasó, la única forma que yo vi coherente fue decir, cuando ella se me acercó y me dijo, yo no tengo nada en contra tuyo, yo le dije, es que no puedes, es que tú y yo nos conocemos de rato. Entonces ahí fue cuando ya como que me dijo, cuida tu boca cuando hables de mí. Jamás le he faltado el respeto a nadie, sino simplemente hablo con argumentos. Total. Eso no es faltar el respeto. Es hablar de una manera coherente. Eso sí es ser humano, porque el tema de la caballerosidad me la paso por las cruces, porque la caballerosidad no es justa y siempre es un sentido de manipulación. Claro. Existen los buenos seres humanos, los que saben pelear con argumentos y respetan, sea hombre o sea mujer. Ya estuvo. Wow. Entonces, obviamente, mi generación es eso, ¿sabes? Mucha gente dice como, no, la generación de cristal es un asco. Les voy a decir una cosa, mi generación entiende que sí, tenemos que respetar a los mayores, pero no respetamos si el principio se basa por una falta de respeto. Wow. Es cierto. Y pues así es como funcionamos hoy en día. Esa es la sociedad que está hoy. Obviamente la casa lo consumen muchos adultos y muchos dijeron, ay, ese culi cagado igualándose a los adultos. O cuando pasó lo de Alexa, todo el mundo era como, es que él es un mentiroso. Y yo digo, qué rabo de paja, porque qué pasa si yo hubiera sido mujer. Todo el mundo se le fue a Julie por lo que hizo, pero Alexa todo el mundo la aplaudió. Sí, sí, sí. Entonces yo decía como de mucha doble moral. Y pues obviamente ahí era mi argumento de todos entramos con el mismo contrato. Aquí no existen Sí, edades. es tremendo. Bueno, no con el mismo contrato. Sí, no todos, no todos. No les pagan todos. igual. Pero pues obviamente en cierta parte, por ejemplo, ayer estaba en un live y la gente me decía, ay, pero Eva entró y tú eres un ardido. Y yo con lo que ibas a hacer en 3 semanas yo me lo hacía en un día. Es un reality show. Y no es falta de humildad. Es hacerse respetar en la vida. Y cuando tanta gente te pasa por encima, lo aprendes. Claro. Y entiendes que lastimosamente el mundo se sigue rigiendo bajo tu esfuerzo y no bajo lo que la gente diga. Eso antes a uno lo sube más. La gente que entiende el juego de la casa de los famosos entiende que al que le tiran más es al que Ese sube rápido. Yo jugué no en un reality, jugué en la vida real. Porque todo el mundo se me está yendo encima. ¿Y qué está pasando? Están viendo mi trabajo. Bien. Ya estuvo. Me encanta. Siguiente tarjeta, querido Juan. Ay, Dios mío, rosada. A mí me gusta el rosa. A ver. ¿Alguna vez dudaste de tu fe? Sí. ¿En qué momento? ¿Dentro de la casa o en la vida? O en la vida. Yo dudé de mi fe porque muchos pastores llegaron a casa de mis papás a decirles que Dios quería restaurar su hogar. Ok. Muchos. Venían de Brasil, venían de Argentina. Entonces muchos decían como Dios va a restaurar tu hogar. Y muchas promesas a nombre de Dios. Y como yo era tan chiquito, no pasaba mi razonamiento más allá, sino me quedaban esas promesas. Claro. Que pensaba que las hacía Dios, ¿no? Cuando pasa el tiempo y bueno, mi papá pues se casa otra vez con otra persona. Yo digo como, no dudé de la fe de Dios, sino dudé de dónde ponía mi fe. Ok. Sí.
cuando entendí que la fe no es apartada de lo que soy, o sea, tiene que ser propia, ¿no? Y pues uno decide en qué poner la fe, ahí empecé a entender un poco la manipulación de la religiosidad. La religiosidad no manipula por las emociones, es mentira, señores. La manipulación de las iglesias y de la religión manipula por la fe, porque todos necesitan algo en qué creer, porque todos tienen su propia fe, todos necesitan saber en dónde ponerla y en quién ponerla. Claro. ¿Sí? Hasta el ateo necesita tener fe en que algo no existe. Entonces, pues, obviamente, cuando pues pasan estas cosas así es cuando yo replanteo un poco mi forma de ver a Dios. Ok. Y decidí poner mi fe en otras cosas, pero ahí fue cuando más dudé de mi fe. Wow. Ahí la reconstruí. Ok. ¿Verdad? Empecé a entender que, que tenía que ponerle fe a las cosas que no se podían ver. Tremendo. Y es una locura, pero les voy a decir una cosa, dejen de poner la fe en algo tan simple como lo que pueden ver, porque le estarían poniendo la fe a un hombre o la fe a un artefacto o a una situación que quieres controlar, y la fe no es para eso. La fe es para las cosas que no se ven. Ejemplo, tengo fe en el que algún día voy a hacer lo que Dios dijo de mí, pero no porque alguien me lo haya dicho, sino porque es algo que en el momento no veo, no siento, pero sé que va a pasar, trabajo para eso. Tengo fe en que, no sé, parece me voy a sanar o alguien de mi familia se va a sanar. Es algo imposible y no estoy poniendo la fe sobre nadie, así no me decepciono, ¿sabes? Y pues en el momento yo puse demasiada fe en ese tipo de cosas, en que mi familia se iba a reconstruir, en que mi vida iba a ser perfecta, y de la nada cuando ya soy grande y saco un libro me doy cuenta que mi vida realmente fue pues muy difícil. Entonces pues ahí la reconstruí, pero sí dudé en mi fe. Bien. La roja. La roja. ¿Qué sueño tenías de Juan de niño que hoy ya no tienes? ¿Algún sueño que de pronto se haya visto derrumbado por diferentes circunstancias o que simplemente no se pudo llevar a cabo porque no se pudo? Qué fuerte. Yo he tenido el gran privilegio de al revés, como que los cumplo y voy haciendo unos nuevos. No hay ningún sueño. Pues mi sueño es triste, porque yo soñaba con realmente que mi familia estuviera bien. Mi familia está mal desde muy chiquito, desde que tengo memoria. Okay. Entonces yo soñaba con que mi familia estuviera bien, con que pues tuviéramos dinero para que no hubiéramos todo el día solos en casa. Entonces pues obviamente pues ese es el único sueño que nunca cumplí. Okay. Obviamente cuando fue al psicólogo me dijeron como, Juanse, tú puedes hacer tu propia familia. Y yo decía, sí, pero en la próxima que haga yo voy a ser el papá, no el hijo. Entonces realmente está jodido. Pero pues en esa realidad creo que ese ha sido el único sueño. De resto, parce, yo soñaba con hacer un video debajo del agua. Lo hice. Soñaba con ser cantante. Lo hice. Soñé con en algún punto. Pero, por ejemplo, hoy en día tengo muchos sueños. Por ejemplo, el Grammy, hacer una película para Netflix. Hacer así muchas cosas. Tengo sueños, pero sé y tengo fe en que se van a cumplir porque por el momento, gracias a Dios, a todos les he dado chulo. El único que he tenido que enterrar así ha sido ese como de mi familia un poco. Aunque quién sabe. Uno no sabe. Es que ahí es donde yo soy muy ansioso. ¿Depositan eso, por ejemplo, la fe? Sí, tal cual. Porque al final, o sea, yo entiendo que en algún momento mi familia como que va... Lastimosamente la iglesia te construye en la cabeza que es que la familia tiene que ser el papá, la mamá, los hijos, todos juntos en el círculo de amor. I don't know. O sea, no, pues mi familia en algún momento puede, si Dios quiere que se perdonen, mis papás se lleven bien y pues te imaginas. Y no necesariamente tienen que estar juntos. Te imaginas una Navidad todos juntos, hasta ahí con la señora, esposa y papá, quién sabe. Sí, o sea, la vida da mil vueltas. Y eso también sería una familia unida otra vez. Gracias a Dios, entonces replanteando la pregunta, todos los he cumplido y todavía tengo muchos por cumplir, que sé que pueden pasar muchas cosas y puede que se cumplan. Hasta el momento Dios no me ha fallado. Esperemos que no te falle. Y sabemos que no lo hará. Otra, están muy buenas tus respuestas.
qué le dirías a alguien que está buscando a Dios hoy? Y a eso digamos que quiero, por ejemplo, remontarlo en un ejemplo que es muy común y es como alguna persona que tal vez en este momento sienta que por alguno u otro motivo ha tocado fondo, que siente que nada en su vida tiene una solución o que no va a poder solucionarlo con nada, que tal vez es muy apático a recibir a Dios en su vida, pero que sabemos que mediante la fe algo puede hacer Dios en la vida de esa persona. Wow, bueno, yo voy a dar una respuesta bastante compleja, entonces espero que la entiendan. Yo encontré a Dios cuando me encontré a mí. Ok. La gente cree que encontrar a Dios es buscarlo afuera o buscarlo en personas físicas. Y estás buscando algo no físico en cosas físicas. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera a veces se encuentra a Dios en la Biblia. Porque la Biblia es un mapa, pero si no sabes qué estás buscando, estás perdido. Claro. Dios está dentro de ti. Vive en ti. Y el mismo desconocimiento que tienes de ti mismo es el mismo desconocimiento que tienes de Dios. Wow. Si te sientes perdido y sientes que no sabes quién es Dios, no sabes quién eres tú. Wow. Cuando conoces el arte y las cosas que rigen el mundo, encuentras que la música nace desde sus raíces, desde donde se creó el primer instrumento. ¿Pero dónde nace la música? La mente del humano. Claro. De ahí nace todo lo que se creó. De donde nacen los edificios y todo, de la mente del ser humano. Entonces, cuando lees la historia y lees la raíz, encuentras la magia de lo que creó lo que está en el ahora. Igual con el cine y el teatro. Entrar a una sala de teatro nunca va a ser lo mismo que entrar a un cine. La magia del teatro es magnífica. Entonces, para encontrar eso que no ves, tienes que buscarlo en ti. Wow. Tal cual. Yo creo que yo lo encontré en mí mismo y encontré el amor de Dios cuando dejé de odiarme a mí. Tremendo. Tal cual. Esa me gusta, esa última frase me encantó. La última, qué buenas respuestas. A ver, naranja. La naranja. ¿Qué recuerdas del niño que se paró por primera vez a cantar? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, y yo siento que, bueno, los que nos vimos el programa en ese tiempo, no se nos va a borrar de la imagen, de la mente, perdón, la imagen de ti cantando en la final. O sea, a mí me parece increíble. Decía, ese niño, además que te digo una cosa, cuando yo me vi el programa, verte cantar a uno le movía mucho el corazón, o sea, como que uno decía, ese chirriquitico, y cantando de una manera tan impresionante, wow. Gracias. Yo la verdad no sabía que cantaba hasta que entré ahí. ¿En serio? O sea, como que no sabía que cantaba tan bien para la gente. Porque a mí me decía, como les digo, o sea, antes de ahí me odiaba en el colegio porque cantaba. Entonces cuando entré, de hecho mi papá no sabía que cantaba. Entonces pues obviamente cuando entré, ¿cuál fue el primer, o sea, qué recuerdo de ese niño? ¿Eras feliz, realmente No. feliz en ese tiempo? No era feliz. De hecho fue un niño que desde muy chiquito aprendió a ser, o sea, aprendió o asimiló la tristeza y el dolor y lo volvió muy permisivo. Ok. Entonces era muy depresivo. Demasiado. Wow. Pero ¿sabes qué era lo peor? Que soy tan bueno y como desde pequeño me enseñaron tan bien a actuar, que mi familia nunca se dio cuenta. Mi familia cuando leí mi libro, mi abuela me sentó y me dijo, ¿por qué nunca me dijiste? Y yo decía, porque tenía que ser fuerte. Yo le digo a los pastores, no mames. Claro. Tenía que ser como ellos. La vara donde tenían que estar mis sentimientos sin desarrollarse, tenían que estar al nivel. Wow. Entonces, lastimosamente, pues cuando ese niño cantó, todo empezó a ser un cuento de hadas. O sea, yo no podía creer que la gente me quería. Y aún así mi cabeza y mi cerebro asimiló que la gente me quería por lo que tenía y no por ser yo. Porque cuando ese niño se paró, súper inseguro, yo no me tenía fe en mí mismo.
Cero. Yo dije, yo acá no paso, yo era el niño 15.000. Yo no voy a pasar y me va a ir mal. Y obviamente cuando empecé a cantar y veo como Yatra se sorprende, Cepeda se sorprende, Pablo se sorprende, yo decía como de, este es un sueño. Ay, qué lindo. Yo decía, eso era mágico. Y pues ese niño era muy inocente. Sí, Yo sí, era y aún soy en muchas cosas muy inocente. no parece. Ah, No, pero fíjate que sí, vuelvo y digo, o sea, como que... parece como si, o sea, estás en el cuerpo de uno de 19, pero parece que hubieras vivido 35. O sea, Pero la inocencia es parte de tener un corazón ameno en la vida. wow. Porque, a ver, la inocencia no es la capacidad de que la gente, de no saber que te pueden lastimar. La inocencia es esa que se deja lastimar porque sabe que eres mejor persona. Uf. Justamente por eso mucha gente dice, no, pues porque perdonaste a Valentino. Pero yo no, pero yo soy así. Sí, o sea, justamente, aunque ahorita entré al juego y aunque ahorita me llamaran y volviera a entrar al juego, volvería a hacer mi show. Pero afuera yo soy la persona menos peleona y menos jona del mundo. Wow. La gente que está a mi alrededor me ama mucho, ¿sí? Entonces, obviamente como que eso es parte de mi inocencia. Porque por más de que yo sabía que me estaban utilizando, yo dije, no importa, está bien. Bien. Sí, es necesario o sea, como que la inocencia permanezca en el corazón del hombre para que lo que haga, lo haga de verdad y de corazón. Sí, la inocencia no es falta de conocimiento, Wow. tal cual. Entonces, obviamente, yo transformé en eso mi inocencia. Mucha gente dice, ay, la luz de ese niño. Sigue siendo mi luz, yo sigo siendo yo. Sigue siendo así. Sigo siendo tierno. Pero pues obviamente La gente es crece, complejo. evoluciona, cambia. Claro, y mucha gente vuelve su corazón muy duro. O sea, la gente cree afuera que es que yo necesito 1.000 psicólogos y que yo estoy súper mal. Y creo que si yo estuviera de esa forma, no sería capaz de avanzar en mi vida. Y yo no avanzo, yo vuelo. Wow. Gracias a esa mentalidad que desarrollé. Porque o sea, la gente sigue viendo al niño fastidioso adentro, pero lo que otras personas ven es a un niño joven de 19 años estando en el lugar donde el man de 48 apenas está llegando. Entonces, cuando entiendes que la inocencia te hace Peter Pan, así crezcas vas a poder volar, marica. Porque la vida te recompensa la sinceridad y como esa promesa y esa como luz. De ahí viene la luz de Juanse. ¿Sí? No, obviamente no solo de Dios, sino de la inocencia en cómo hace todo. Claro. Su música, en la realidad. El que yo me pueda parar aquí y decirte, hablemos de todo. Me quieres preguntar de mi sexualidad, de todo lo que tú quieras hablar, te lo puedo hablar. Y si un hater me ve en la calle y me pide una foto, ayer estaba en el gimnasio y un man de los que salió a hablar muy mal de mí estaba entrenando. Estábamos hablando en la misma máquina y como que me miraba feo. Yo me le acerqué y le dije, hola, mucho gusto. No te conozco, pero mucho gusto, todo bien, no pasa nada. Y seguí mi vida. Porque pues entiendo que la gente tiene la vida que decide tener. A esa persona le tocó vivir para hablar de mí. Wow. Y está bien. Ya está. Entonces así soy yo. Tal cual. Wow. Pero yo nunca odio a nadie. Y eso me lo enseñó mucho mi comunión con Dios. Yo no odio a mi familia. Es más, cuando conté mi historia de vida, me decía, yo entré chillando horrible y yo le pedí a las cámaras para que pudieran entender mi mensaje, que no juzgaran a mi familia. Porque, o sea, ellos en mi vida, aunque hicieron daño, ellos me hicieron esa águila que se mete en una cueva, se quita el pico, se corta las alas y salí siendo otra persona. El dolor es parte de la transformación de cualquier persona. Y asimilarlo y verlo como algo bueno te hace evolucionar más rápido. Total. Wow. Mi querido Juanse,
Estoy muy feliz de haberte tenido acá. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Gracias por regalarnos un poco de tu historia, que sabemos que en este rato obviamente no alcanzamos a abordar absolutamente todo, pero es increíble escucharte. O sea, es impresionante tenerte acá, escucharte hablar de esa manera, con esa elocuencia, con esa propiedad y además con esa postura tan clara que tienes de tu vida, de tu corazón, la perspectiva que tienes de Dios, del mundo. Es increíble, tienes una madurez muy grande y me siento muy orgulloso de tenerte acá sentado, me siento muy orgulloso de conocerte. Me conoces desde pequeñito. Sí, entonces gracias, de verdad. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Es tremendo. No, a ustedes pues no se pierdan nada de eso porque vienen muchas más cosas. ¿Dónde pueden encontrarte la gente que de pronto no te sigue en redes? Que debe ser muy raro que alguien no lo siga, pero ¿dónde te pueden encontrar? No, sí hay mucha gente que no me sigue. Pues si tú por ahí me viste alguna vez en tu vida o no me has visto y quieres saber más. Sí, él es el chiquitico que se ganó el reality. Es chiquitito, de hecho. Pues nada, me pueden seguir como Juanse La Verde o Juanse HDK, así en las plataformas de streaming musical o pues en las plataformas normales. Yo subo de todo, comedia, música, pendejadas. Entonces pues nada, espero que lo disfruten mucho. Y pues nada, espero que esto les haya ayudado a crecer a ustedes. Así no me sigan, la intención es que me escuchen. Ya estuvo. Y nada, pues vamos a ver qué pasa, porque por ahí me están llamando por otras cositas y que estén pendientes, estén pendientes. Vamos a cumplir sueños todos juntos, es la intención. Muy bien. A nosotros nos pueden encontrar como @trapitos-al-sol podcast en todas las redes sociales. Gracias por conectarse en un capítulo más con nosotros. Gracias al Hotel Holiday Inn por ser siempre la casa de Trapitos al Sol. Y nos vemos en un capítulo más adelante. Chao, chao.